Y como saben, hermanos, vamos a estar compartiendo este capítulo 8 titulado de Cristo el Mediador. Y me gustaría iniciar, hermanos, la clase compartiendo o leyendo el primer párrafo que sirve como introducción o de alguna manera sintetiza lo que es este capítulo 8 de la confesión. Y mientras lo leemos, hermanos, quiero que estén atentos porque de ahí vamos a estar desglosando la clase de hoy y luego de leerlo vamos a estar poniéndonos en manos del Señor una vez más en oración. Dice capítulo 8, párrafo 1 de la confesión. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Hermanos, estemos en oración ya para dar inicio a la clase. Bendito Dios, gracias Señor nuevamente porque nos permites venir ante ti en este tu día. Oh Dios, hoy que vamos a estar compartiendo este capítulo, hablando ni más ni menos que la persona de Cristo. Señor, yo te ruego que tú hables a nuestras vidas, que edifiques a tu pueblo en esta mañana. Señor, que hoy podamos contemplar tu belleza y tu gloria, Señor Jesús. Que nuestros corazones salgan de esta clase con corazones ardientes por ti, apasionados por ti, enamorados de ti, Señor Jesús. Edifica a tu pueblo y trae a ti, Señor, aquellos que no te conocen, que puedan conocerte. Y tu nombre sea exaltado y glorificado. En tu bendito nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, como saben, ya desde un tiempo aquí en la iglesia han estado compartiendo la confesión de fe y creo que algo muy importante de tener en cuenta es que se están haciendo las clases de modo general para que todos podamos tener una idea de qué trata cada capítulo. Pero mi deseo también y mi intención, hermanos, es que ustedes en sus casas puedan profundizar más en los párrafos que vamos a estar compartiendo, puedan leer las citas bíblicas y así puedan tener un entendimiento mayor de lo que vamos a estar haciendo hoy. Así que dicho esto, hermanos, vamos a estar en este capítulo 8 y como les dije hace un momento, este párrafo 1 nos sirve como introducción. De alguna manera está resumiendo lo que los autores de la confesión escribieron. Y lo primero que nos damos cuenta, hermanos, es que nos habla de la última clase que estuvimos viendo acerca del pacto de Dios. Dice que Dios en su propósito eterno escogió y ordenó al Señor Jesús, su único Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos. Y por eso es importante siempre tener en cuenta el capítulo anterior. Se recuerdan que nuestro hermano Rubén Ciso estuvo compartiendo acerca del pacto de Dios y ahí estuvimos viendo acerca del pacto de redención. Ese acuerdo intratrinitario, y perdónenme que se me olvidó ahorita la palabra, pero desde la eternidad Dios tenía un plan y ese plan era que la segunda persona de la Trinidad, Cristo, viniera para salvar a un pueblo. Y como vemos en este párrafo 1, Cristo, el Hijo de Dios, sería el mediador entre Dios y los hombres. Él sería el profeta, sacerdote, rey, cabeza y salvador de la iglesia, como acabamos de leer.
Y hermanos, en esta clase básicamente vamos a estar viendo 3 encabezados. El primero, vamos a estar viendo la naturaleza de este mediador. En segundo lugar, vamos a estar viendo la obra del mediador. Y en tercer lugar, vamos a estar viendo cómo el mediador aplica esta obra a nosotros, su pueblo. Y allí vamos a estar viendo, hermanos, cómo de alguna manera la palabra nos muestra que Cristo, siendo sacerdote, profeta y rey, aplica esta obra a nosotros. Así que dicho esto, hermanos, vamos a estar viendo este primer punto acerca de la naturaleza del mediador. Y quiero que me acompañe a un texto muy conocido, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Noten cómo la Escritura muestra claramente que Cristo, el Verbo de Dios, era Dios. Y la confesión nos introduce, hermanos, hablando de la naturaleza de este mediador, de la siguiente manera. Este mediador no era cualquier persona. Era Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él es el mediador. Así que no es meramente un hombre común y corriente, sino que es Dios, el Verbo de Dios. Pero no solo eso, mis hermanos. Para los que tienen la confesión se darán cuenta que no solamente este mediador es la segunda persona de la Trinidad, sino que Dios, y esto es un gran misterio, hermanos, que nos damos cuenta en todas las Escrituras, uno de los grandes misterios, es que Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. ¿Cómo comprender humanamente esto, no, mis hermanos? Que la segunda persona de la Trinidad se haya hecho como nosotros. Vayan conmigo a la carta de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículo 4. Noten cómo el apóstol Pablo lo dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo que la Escritura nos muestra es que no solamente este mediador es Dios, sino que también este mediador es hombre. Dos naturalezas en una persona. Así lo formula la confesión de fe, que Dios se hizo hombre y dice, según el texto de Gálatas 4:4, nació de mujer y nació bajo la ley. Y noten lo que dice, Dios envió a su Hijo. No es que el Hijo empezó a existir desde que vino a la tierra, sino que ya el Hijo estaba desde la eternidad. Por eso es que dice, Dios envió a su Hijo. El Verbo de Dios, hecho hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y lo que el párrafo 2 nos dice es que no solamente esto, hermanos, sino que el Espíritu Santo cubrió a María y nació nuestro Señor Jesucristo. Esto es una verdad grande, hermanos. Esta es una verdad para nuestras mentes finitas, comprenderla es muy difícil. Que el Dios desde la eternidad, el que creó todas las cosas, se haya hecho hombre. Ese es el gran misterio de la encarnación. Pero como lo formula la confesión de fe, debemos de entender que hay dos naturalezas en una sola persona.
Y podemos englobarlo de la siguiente forma. Cristo es completamente Dios y completamente hombre. Pero no solamente eso, mis hermanos, no solamente vemos a Cristo, el Dios hecho hombre, sino que según el párrafo 3, cuando nuestro Señor vino a la tierra, se hizo hombre. Aquí la confesión nos introduce a un tema también muy importante. ¿Quién fue el compañero del Señor aquí en la tierra? Y nos daremos cuenta, hermanos, que fue el Espíritu Santo. No solamente el Dios estuvo en la tierra, caminó entre los hombres, sino que el Espíritu Santo de Dios actuó en él con poder. Y eso lo vemos, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Y este texto nos muestra a Pedro predicándole al gentil Cornelio. Y noten lo que dice Pedro en este discurso, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo vino con poder sobre nuestro Señor Jesucristo. Y a veces pensamos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vivió su ministerio en la tierra, hizo grandes cosas solamente porque era Dios hecho hombre, sino que también el Señor predicó, hizo milagros, estuvo con los discípulos en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que los hermanos bautistas querían enseñar, que nuestro Señor fue lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo capacitó para cumplir la tarea. Y por eso es que hoy nosotros, hermanos, podemos vivir la vida cristiana. Porque si no fuera por el Espíritu de Dios, ni tú ni yo pudiéramos vivir el Evangelio. Pero nuestro Señor fue completamente lleno del Espíritu. Y eso es lo que nos enseña, hermanos, básicamente el párrafo 2, el párrafo 3 nos muestra la naturaleza del mediador. Es decir, no cualquiera fue el mediador, no fue un ángel, no fue un profeta, no fue un maestro común y corriente. Fue Dios hecho hombre quien caminó y anduvo lleno del Espíritu Santo. Esa es la naturaleza del mediador. Pero segundo, hermanos, también vamos a estar viendo no solamente la naturaleza del mediador, sino la obra del mediador. En el párrafo 4 dice, el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. Noten cómo aquí los hermanos hicieron este énfasis, asumió de muy buena voluntad. Él decidió en ese pacto intratrinitario morir por un pueblo, pero lo hizo de buena gana, no por obligación. Y para desempeñarlo nació bajo la ley y la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros. Soportó las más terribles aflicciones de su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí estaba sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Aquí vemos cómo en la confesión, de una manera magistral, encapsula gran parte del Evangelio. Este Dios, hecho hombre, capacitado por el Espíritu Santo, vino a este mundo y su obra no fue cualquiera. Dice que Él sufrió, Él cargó nuestros pecados,
Él entregó su propia vida por su pueblo. No fue cualquier cosa, hermanos. Nuestro Señor no vino aquí de paseo, sino que Él realmente lo dio todo. Vayan conmigo a la carta de Gálatas, capítulo 3, y noten cómo el apóstol Pablo muestra esta verdad de una manera gloriosa. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Notan lo que dice el apóstol Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Noten cómo Cristo, según el texto, se hizo maldición por nosotros. Y como dice el párrafo, se hizo pecado. Sufrió la muerte que merecíamos tú y yo. Él lo hizo. Hermanos, para ser Él el mediador, el intermediario entre Dios y los hombres, Él lo tuvo que entregar todo. Y como dice Filipenses capítulo 2, no le importó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro mediador, hermanos, lo dio todo por nosotros. Y esta es una verdad que meditándola no podemos comprender completamente. Que este Dios inmortal, eterno, el alfa y la omega, el creador de todo y el que sustenta todo, se hizo hombre, sufrió la muerte de cruz, la peor de todas, por nosotros, por su pueblo. En palabras del párrafo 5 dice, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, noten cómo el Señor estaba lleno del Espíritu, y se ofreció a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios y ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Noten cómo en esta obra del mediador por nosotros, Él la cumplió perfectamente, la deuda que tenía el hombre con Dios, con su obediencia perfecta. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, desde la cuna hasta la tumba, cumplió la ley perfectamente, sin pecado. Eso es glorioso. Nuestro Señor nunca pecó. Y sin embargo, sufrió el castigo que tú y yo merecíamos. Como dice Isaías 53, ese cordero fue llevado al matadero sin merecerlo, pero lo hizo. Noten en palabras de Pablo, Romanos capítulo 5, verso 19, cómo describe la bendición de esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 19. Dice, porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obra de Cristo fue hecha eficaz para con Dios. Él, definitivamente Él, pudo ser el único intermediario entre Dios y los hombres. Y como vimos en el capítulo pasado, donde Adán pecó y desobedeció al pacto de Dios, Cristo lo cumplió perfectamente. Y esta, mis queridos hermanos, es la obra del mediador. Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados, vivió una vida perfecta por ti y por mí, y gracias a eso nos reconcilió con el Padre. Cristo es nuestro mediador eficaz. Pero la pregunta está, hermanos,
Siendo este Cristo la naturaleza de este mediador gloriosa, divina, viendo la obra de este mediador por nosotros, ¿cómo Él aplica esta obra a su pueblo? ¿Cómo Él puede aplicar esa obra de mediación entre Dios y el hombre? Y lo que formula la confesión en el siguiente párrafo empieza a mostrarnos el alcance de esta obra. Y no sé si usted, hermano, yo me lo he preguntado en algún momento, se ha hecho esta pregunta: ¿cómo las personas del Antiguo Testamento fueron salvas? ¿Fue por la obediencia a la ley o fue por algo más? Y la confesión es clara y específica en este punto, mostrándonos que la obra de Cristo no solamente aplicó para nosotros en esta nueva era o en el nuevo pacto, sino que ya había aplicado o estaba aplicando desde el principio. Y usted se preguntará, ¿cómo? Bueno, el párrafo 6 lo que nos dice es que Él aplicó esta obra por medio de las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Notemos cómo desde Génesis 3:15 ya Dios estaba mostrando al hombre su redentor, su mediador. Cómo los hombres podían estar en paz con Dios por medio de la simiente. El apóstol Pedro resume esto también de una manera maravillosa en su carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 11. Y allí vemos, hermanos, la centralidad de Cristo desde el Antiguo Testamento. Cómo Cristo es prominente. Dice la Escritura: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Noten cómo el Espíritu de Cristo estaba anunciando desde los profetas los sufrimientos y la gloria que iba a venir tras Cristo. Es decir, todo el Antiguo Testamento estaba anunciando la muerte, pero también la gloria de nuestro Señor Jesús. Por eso es que la confesión nos enseña que los hombres y mujeres del Antiguo Testamento creyeron en Cristo por medio de estos tipos, promesas, señales, acontecimientos que apuntaban a este mediador que desde Génesis 3:15 estaba señalado. Eso es maravilloso, hermanos. El alcance de la obra de nuestro mediador no solamente ocurre desde el nuevo pacto, sino que está desde el principio. Por eso es que la Biblia es una sola historia, hermanos. La historia de la redención desde Génesis a Apocalipsis. Y por eso nosotros creemos, y es nuestra convicción clara y contundente, que toda la Biblia trata de Cristo. Toda, absolutamente toda. Por eso es que nuestro Señor Jesús, de camino a Emaús, les enseñó a los discípulos que, como toda la Escritura hablaba de Él, porque todo apunta a Cristo, a nuestro mediador. Pero no solo eso, hermanos, ya viendo el alcance de esta obra, ya yéndonos un poco más o adentrándonos un poco más en cómo Dios aplica esta obra por medio de Cristo a nosotros los creyentes de hoy, lo vemos en el párrafo 8, hermanos. Vemos que Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos. Y quiero que noten algo. Aquí en este párrafo 8 ya va a mostrar, o los autores nos están mostrando cómo Cristo nos aplica esta obra a nosotros. Y la respuesta es la siguiente. El punto es este. Cristo aplica esta obra a nosotros por su triple oficio: sacerdote, profeta y rey. De esta manera el Señor aplica esa obra de redención a su pueblo. Y eso es lo que quiere decir el párrafo 8. Él hace intercesión por nosotros, uniéndonos a Él por su Espíritu. Él está intercediendo por nosotros, como dice la carta a los Hebreos. Él es el sumo sacerdote. Así como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento intercedía a Dios, entre Dios y el pueblo, como lo hizo Moisés,
o Aarón, así Cristo lo hace por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Y no podemos empezar a entrar a detalles con algunos textos bíblicos por el tiempo, pero en sus casas pueden ver los versículos bíblicos que avalan cada una de estas declaraciones. Pero lo primero es que Cristo intercede por nosotros. Lo segundo es que Él nos revela su palabra y por medio de su palabra el misterio de la salvación. Y aquí el Señor nos aplica el oficio de profeta. Los profetas estaban encargados de hablar la palabra de Dios al pueblo. Eso hace Cristo. Cristo, nuestro profeta, nos muestra la verdad de su palabra por medio de su Espíritu. Y de esa manera nos abre a cada uno de nosotros los ojos y podemos entender y conocer la obra de Cristo. Y lo tercero, hermanos, es que, como dice este párrafo, nos persuade a creer y a obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Es así, mis hermanos, como nuestro mediador aplica esta obra de redención. Intercede por nosotros, el oficio de sacerdote. Nos revela su palabra, el oficio de profeta. Y también gobierna nuestros corazones y vence a nuestros enemigos aplicando el oficio de rey. Y es muy importante entender esto, hermanos. Es muy importante entender esto. Cristo ha hecho todo esto por nosotros. Y eso debe a nosotros llevarnos a amarlo más y anhelar conocerlo más. A nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey. Y ya terminando, hermanos, vemos en el párrafo 9 cómo quieren aclarar lo siguiente, en el contexto en el que ellos estaban, en medio de la Iglesia Católica Romana, que decía que solo el Papa es el pontífice de la humanidad, que Él es como la cabeza de la Iglesia, un texto que muchos de nosotros o la mayoría de nosotros conocemos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 es la verdad que engloba el penúltimo párrafo, y es que solamente hay un mediador, como dice la Escritura. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay uno. Por eso es ilógico pensar que hay otro mediador. No es la Virgen María, no es ningún santo. Solo Cristo murió por nuestros pecados. Solo Cristo resucitó al tercer día. Solo Cristo es nuestro sacerdote intercediendo por nosotros. Solo Cristo es nuestro profeta que nos revela su palabra. Solo Cristo es nuestro rey que gobierna nuestros corazones y ha derrotado a nuestros enemigos. Solo Cristo. Solo Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo, hombre, completamente Dios y completamente hombre. Y para terminar, hermanos, el último párrafo, y quiero de alguna manera aplicar lo que hemos visto, porque el párrafo 10 concluye de una manera tremenda, porque nos muestra la necesidad que tú y yo tenemos de este Cristo, la necesidad que tenemos de un sumo sacerdote, la necesidad que tenemos de un profeta y de un rey, que es solamente nuestro Señor Jesús. Y voy a leerlo completo. El párrafo 10 dice lo siguiente: esta cantidad y orden de oficios, lo que ya hemos visto, son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético.
y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Quiero hacer una pregunta retórica. ¿Necesitamos hoy en día el triple oficio de Cristo por nosotros? Lo necesitamos, hermanos. Necesitamos un mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo. Y noten cómo termina, hermanos, este último párrafo. Porque a veces pensamos que el Evangelio, o predicar el Evangelio, o escuchar el Evangelio, o leer el Evangelio, es solamente para aquellos que no lo conocen. Pero no es cierto. Porque este último párrafo nos muestra una verdad aquí, aunque no lo expresa con palabras, pero lo hace notar. Y es que tú y yo somos muy, pero muy débiles. Tú y yo necesitamos hoy de un mediador que interceda al Padre por nosotros. ¿Y saben qué? No es tu pastor, es Cristo. Hermano, y aquí quiero aplicar brevemente para concluir. ¿Cómo está tu relación con Cristo? No te estoy preguntando si vienes todos los domingos, escuchas todos los sermones, hablas con todos los hermanos y conoces mucho de la Biblia. Te pregunto, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu tiempo de oración con Cristo? Porque muchas veces decimos, sí, Cristo es mi intercesor, mi sumo sacerdote. Pero en la práctica, cuando hay pecado, cuando hay debilidad, ¿saben qué? La tendencia del corazón engañoso es ir a todo lugar menos a Cristo. Es ir a las personas, es ir al dinero, a la familia o a lo que sea, pero no a Cristo. Y quizás hoy, mi querido hermano, has venido de una semana con muchos altibajos. Pero hoy quiero exhortarte y animarte. Ven a Cristo, porque no solamente Él está intercediendo al Padre en el día que te convertiste, sino que Él todos los días intercede a ti por el Padre. Él todos los días te está guardando a ti, mi hermano. Ven a Él, confiésale tus pecados, reconoce tu maldad, tu debilidad y tu necesidad absoluta y grande del mediador, Cristo el hombre. Pero segundo, hermanos, también nos damos cuenta que muchas veces tenemos necesidad del oficio de Cristo como profeta. Necesitamos continuamente que Él nos revele las gloriosas verdades a través de su palabra. Y no les estoy diciendo hacer una buena exégesis de la Escritura, que es importante, sino una revelación que venga de Dios por medio de su palabra. Porque el estudio de las Escrituras, hermanos, no es algo meramente intelectual. Hay muchos teólogos, grandes teólogos, que ni siquiera pueden ser creyentes, sino que al estudiar las Escrituras, que Cristo te muestre las verdades que contienen ella a tu vida y a tu corazón, y que estas verdades te impactan, hermanos. Eso es lo que tú debes desear. Tú debes de anhelar cada día de tu vida, al ir a las Escrituras, decirle al Señor: oh bendito Dios, revélate más a mi vida a través de tu palabra.
Porque como dijimos hace un momento, toda la Escritura, hermanos, nos muestra a Cristo. Todas las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis al Apocalipsis, nos está mostrando a Cristo. La pregunta es, ¿estamos viendo a Cristo en nuestro tiempo de la palabra? Y por último, necesitamos el oficio de Cristo de Rey. Que Él gobierne nuestros corazones. Hermanos, a todos aquellos que están aquí, que han nacido de nuevo, entenderán esta experiencia en la vida del cristiano. Hay una experiencia que cada uno de nosotros vivimos diariamente. Nosotros amamos al Señor, pero también pecamos. Pero también luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Y usted sabrá, mi hermano, mi hermana, que muchas veces su corazón busca rebelarse en contra de la verdad de Dios. Bueno, hermanos, necesitamos profundamente de que nuestro Señor siga cada día gobernando y reinando nuestras vidas. Necesitamos cada día que nuestro Señor nos ayude. Así que vemos, hermanos, en este capítulo la naturaleza del mediador, la obra del mediador, pero la verdad gloriosa de que Cristo aplica esta obra de mediación con poder a su pueblo por medio de este triple oficio: sacerdote, profeta y rey. Y cómo su obra es eficaz. Y lo verán cuando en sus casas lean los párrafos. Cómo su obra es eficaz, porque Cristo hace esto por su pueblo, por ese pueblo que el Padre le dio en el pacto de redención y que Cristo, con mucha gracia y amor, quiso venir para ser ese mediador. Hermanos, amen a Cristo, anhelen conocerlo más y vivan para Él. Oremos.